Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. A continuación vamos a comenzar pues con la clase del día de hoy. Habíamos quedado entonces en todo lo que es la parte conceptual de fasores, y la idea entonces el día de hoy es abordar ya técnicas de análisis utilizando los diferentes métodos que ya vimos en análisis en corriente continua, y ahora vamos a implementar pues el análisis en corriente alterna, ¿no? Para esto entonces vamos a hacer lo que se llaman técnicas de análisis con fuentes sinusoidales. Sinusoidales o senoidales o cosenoidales, ¿no? Digamos, no hay mucha diferencia respecto de eso. Y vamos a empezar pues con un ejercicio sencillo para mirar cómo se abordarían pues este tipo de, de estrategias con esos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces empecemos. El circuito dice así: tengo una fuente sinusoidal y quiero entonces alimentarlo con un resistor. Este resistor tiene un valor de 3 ohmios y la impedancia de esta bobina es de J4. Vamos a hacer ahorita unas aclaraciones respecto a lo que es impedancia para recordar. Tenemos aquí un condensador que tiene una impedancia de 2 sobre J. Esto está en ohmios. Esto está en ohmios. Y tenemos una fuente dependiente de voltaje más o menos 2 y 1. Entonces ahora esta de acá va a ser I1. Yo voy a colocar entonces, como les dije, como con una letra un poco más gruesita para indicar que es un fasor, porque eso va a ser fasorial, ¿no? Esta que tenemos acá es la corriente 2 fasorial. Y bueno, aquí me faltó un segundo. Excelente, listo. Y aquí entonces la fuente va a ser una fuente de 10 con ángulo de 0. Esto está en voltios. Muy bien, vamos a hacer algunas claridades respecto a este ejercicio que tenemos acá y tratar de identificar qué es lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es un circuito sencillo, RLC, no es estricto, por lo que entonces aquí no se va a hacer un análisis de ningún tipo transitorio, vuelvo y digo, sino se va a hacer análisis de estado estable, ¿no? Es decir, forzada, es lo que se llamaría el caso, ¿no? Muy bien. Cositas que hay que tener presentes. Cuando yo escribo 10 con ángulo de 0, estoy realmente diciendo que esto es 10 coseno de 1 omega t más 0. Y esto está en voltios, ¿no? Si lo referimos en el tiempo, ¿no? Voltaje en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo escribo 2 sobre J en ohmios, estoy diciendo que es la impedancia del condensador, pero no estoy diciendo que es el valor de capacitancia del condensador, ¿no? Porque recordemos que la impedancia del condensador es menos J
sobre omega c. Es decir, esto vale, bueno, aquí simplemente por notación, acuérdense que esto es como tener ángulo de 90 abajo. Si yo subo, entonces esto me daría menos J2, ¿no? Es lo mismo que tener, pues, en esa notación, ¿no? Fíjense que entonces el valor de la capacitancia va a depender de qué. Va a depender de omega y va a depender de la impedancia, ¿sí? Fíjense que aquí yo tengo que la impedancia del condensador es menos J sobre omega C. Entonces, si yo quisiera hallar el valor de la capacitancia, pues necesitaría la omega, ¿sí? Para este caso particular, nos han dicho que el voltaje en la fuente en el tiempo es igual a 10 coseno de 1000t más 0, ¿no? Bueno, de 1000t. ¿Sí? Esto está entre paréntesis para indicar que es el argumento de la función. Es decir, si yo quisiera hallar la capacitancia para este caso particular, bastaría con ¿qué? Con que yo hallara, por ejemplo, para la capacitancia, entonces esto me da menos 2J, tiene que ser igual a menos J sobre omega C, ¿sí? Y para este caso particular, pues con el J y el J, pues esto se me cancelaría. Y hablando desde el punto de vista de magnitudes, 2 es igual a 1 sobre omega C. Si yo quisiera hallar dentro de la capacitancia, entonces esto es 1 sobre 2 veces omega. ¿Y cuánto vale omega para este caso particular? Fíjense que este que tenemos acá es el omega, ¿no? O sea, omega vale 1000. O sea que es 1 sobre 2000. ¿Listo? 1 sobre 2000. Y esto desde el punto de vista desde el punto de vista de los condensadores, sería lo siguiente. Permítanme mostrarles un nuevo juguetico un nuevo juguetico que encontré acá, que es una calculadora. Entonces voy a encenderlo acá y aquí me daría entonces 1 dividido 2000. Eso daría, en notación ingenieril, daría 500 microfaradios, ¿no? O sea que esto de acá realmente nos daría 500 microfaradios, que ese sí sería el valor de la capacitancia, ¿no? Fíjense que hasta ahora no hemos resuelto el ejercicio, sino simplemente hemos dicho algunas claridades respecto a concepto de impedancia, ¿no? Para que lo tengan muy presente. Bien, hacemos algo muy similar con lo que es el concepto de, permítanme un segundo, hago la copia del circuito para llevarlo a la otra página. Muy bien, excelente. Y lo que vamos a tener que borrar acá, pues es esto de acá, que no nos interesa por el momento, ¿no? Muy bien, entonces lo mismo para la inductancia. La inductancia, en este caso me están ofreciendo es la impedancia de la inductancia, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que la impedancia de la inductancia es J omega L, ¿sí? Por lo que si yo quisiera despejar cuánto vale L, entonces en este caso sería J4 es igual a J omega L. O sea que si yo hago como una simplificación, eso no es que sea literalmente así, sino que lo que se hace es un análisis de magnitud, ¿no? Aquí me daría entonces 4 igual a omega L. Fíjense que las magnitudes son iguales. Cuando dos vectores son iguales, pues cuando sus magnitudes son iguales, ¿no? Porque desde el punto de vista de posición, vector, pues son la misma, ¿no? Tienen el mismo J, la misma dirección. Bien, entonces en este caso particular, L va a ser igual a 4 sobre omega. Y nosotros sabemos que es 4 sobre 1000 porque el ejercicio nos dijo que era 1000, ¿no? El omega. Si hacemos nuestros cálculos,
Esto nos daría 4 partido en 1000. O sea que nos da en términos de micros, no, ya tocaría en milis. Entonces sería 4 milihenries. O sea, esto es igual a 4 milihenries. Que ahí ya sería entonces el valor de la inductancia. Ojo, este es el valor de la inductancia, ¿no? De la inductancia. Muy bien, entonces ahora ¿qué sigue? Otra cosita para tener presente. En efecto, lo que son voltajes que vamos a tener acá ya se está hablando desde el punto de vista de fasor, ¿no? Es decir, los voltajes van a ser fasoriales, las corrientes van a ser fasoriales y todas las operaciones que yo vaya a hacer van a ser fasoriales, ¿no? Entonces para que lo tengan muy presente, ¿sí? Es decir, se analiza desde el punto de vista fasorial y todo lo que viene aquí en adelante va a ser fasorial, ¿no? Es decir, hay que trabajarlo como si fuera un vector, ¿no? Porque si no, entonces no funcionaría como se supone que debe funcionar, ¿no? Que pues, sería un análisis distinto si no se trabaja como un fasor, ¿no? Presente. Cabe aclarar una cosa, que los fasores, pero un segundo, elimino aquí la calculadora, ahora sí. Los fasores solo son considerados, cuando se tienen fuentes senoidales o cosenoidales, ¿no? Bien, pues porque si yo hago otras consideraciones, pues estaría diciendo que no son fasores. El análisis fasorial solamente tiene sentido cuando la fuente es sinusoidal. Las preguntas interesantes que pueden surgir acá es qué pasaría si la fuente no es una fuente sinusoidal, sino es una fuente cuadrada. ¿Qué hago ahí? La señal debería ser considerada como un fasor. O sea, digamos, ¿se puede hacer análisis fasorial? No se puede hacer análisis fasorial. Y más aún, ¿qué pasa si yo tengo entonces la combinación de una señal sinusoidal con una señal de C? ¿Cómo sería el análisis ahí? ¿Se pueden hacer análisis fasorial? Eso queda como una pregunta interesante, ¿no? La respuesta es, depende, ¿sí? ¿Cómo analicemos el circuito? Porque podríamos hacer un análisis por superposición, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, ¿qué pasa si yo tengo fuentes sinusoidales? Son varias fuentes sinusoidales, pero que tienen frecuencias distintas. ¿Hay que hacer algún análisis fasorial ahí distinto? Entonces, son preguntas que pueden surgir y que pueden ser interesantes para cuando ustedes estén analizando más adelante esas posibilidades y esas combinaciones que pueden haber en un futuro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente colocando aquí mi circuito, ahora sí para resolverlo, porque hasta el momento no lo hemos resuelto, simplemente hemos hecho algunas claridades de cómo es este circuito desde el punto de vista de impedancias y de corrientes. Fíjense que entonces yo voy a hallar corrientes del circuito y es lo que nos están pidiendo de acuerdo al circuito, ¿no? O sea, voltajes y corrientes del circuito para yo poder hacer el análisis, ¿no? Muy bien. Entonces, para eso, pues vamos a hacer primero una ley de unas mallas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar aquí unas mallas y aquí voy a tener, vamos a anotarla como la malla, bueno, para no confundirnos acá, como la coloco, voy a colocar, es que si la coloco con I minúscula, estaré diciendo que no es un fasor. Coloquémoslo acá como I M1 para decir que es corriente de malla, ¿no? Que es diferente a esta corriente I1, ¿no? Pues digamos en este momento cuando pasa por el resistor de 3 es la misma, ¿no?
pero cuando pasa como por la bobina que tenemos acá, ya no es IM es igual a I1, ¿no? Pues por eso es que trato de hacer la diferencia. Y esta sería entonces corriente de malla 2. ¿Sí? Vamos a expresarlo en términos de las corrientes de malla para tratar de encontrar nuestro resultado. Bien, entonces aprovechando en la malla 1, hagamos entonces nuestras ecuaciones. Entonces fíjense que aquí funciona igual, ¿no? Entonces aquí sería menos 10 con ángulo de 0. Luego entonces viene aquí el que viene acá, ¿sí? Y entonces aquí sería más I de malla 1, ¿sí? Por, en este caso, 3, ¿sí? Bueno, 3 I de malla 1 realmente, o como para tener una 3 I de malla 1. Bien, después, ¿qué sigue? Aquí entonces la corriente entra por más y entra por menos, entonces aquí sería más. Entonces como entra la esta por más, entonces fíjense que aquí entró por más la corriente de malla, entonces la multiplicación de la impedancia por la corriente. Pero entonces, ¿cuál es la corriente que entró acá? Fíjense que entró por más. Si yo definí aquí la malla por más, entonces aquí entró por más. Luego entonces la corriente de malla 1 es positiva, pero aquí como la corriente entró por menos, entonces es corriente de malla 2. Fíjense que aquí yo cuando estoy en la malla definí las polaridades, ¿sí? Cuando yo cambie de malla las cosas cambian un poquito, ¿no? Bien, y esto es igual a 0. Si yo expreso esto, fíjense que yo tengo aquí una ecuación que tiene dos incógnitas, ¿no? Que es corriente de malla 1 y corriente de malla 2. Por lo que entonces aquí, si lo expresamos desde un punto de vista de ecuaciones, pues esto entonces va a ser 3 más J4, factor de ¿quién? De IM1 menos, aquí sería entonces J4 y M2, y esto es igual a 10. Voy a bajarlo 10 sin ángulo de 0, o bueno, con ángulo de 0. Pues si finalmente 10 con ángulo de 0 es equivalente como un real, ¿no? Entonces, que yo le coloque un real, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, entonces ahora pasemos con la malla 2. ¿Qué es lo que nos dice la malla 2? Entonces, malla 2. La malla 2 nos dice lo siguiente. Entonces fíjense que ahí estoy definiendo nuevamente mis polaridades. Lo voy a definir aquí con rojito. Entonces aquí va más menos. Aquí entonces ya tomaría más menos. Aquí tomaría más menos. Y ahí estaría definiendo mis polaridades. Muy bien. Hagámoslo entonces ahora con color azul. Entonces empezamos. Sería menos 2 J, pues es la impedancia de 2 sobre J, por, en este caso, I de malla 2, correcto, ¿sí? I de malla 2, después sigue más 2 y 2. Bueno, aquí en este caso, ¿quién sería? O sea, fíjense que aquí la corriente de malla es igual a la misma corriente I1. Para este caso entonces sería la corriente IM1, ¿no? Entonces aquí sería IM1, ¿no? Por eso la coloco así como IM1, porque es la misma corriente de malla, ¿no? Para tenerlo presente. Muy bien. Luego sería entonces más J4, y aquí sería entonces la corriente de malla 2 menos la corriente de malla 1. Que fíjense que aquí entonces entró con el más, aquí entró por más, y la otra corriente entró por menos, por eso es que se hace así, y esto es igual a 0. Bien,
Si hacemos como una especie de reducción, entonces fíjense que aquí tengo 2 de IM y aquí tengo menos J4 de IM, entonces aquí sería 2 menos J4 de IM1 aquí factorizo y aquí entonces me daría menos, bueno, coloquémosle un más para colocar entonces aquí, o no, miento, ahí ya nos daría, ¿no? Porque mira que aquí tengo menos 2JM y aquí tengo más J4, o sea que esto daría más J2, ¿no? O sea, menos 2 más 4 te daría J2 y aquí sería IM2 y esto es igual a 0, ¿sí? Más J2. Muy bien, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Fíjense que tengo aquí la ecuación 1 y tengo aquí la ecuación 2. Si yo tengo dos ecuaciones, significa que puedo establecer un sistema de ecuaciones para poder resolver pues este sistema, ¿no? ¿Y cómo lo puedo resolver? Pues utilizando métodos tradicionales que igual funcionan, ¿no? Bueno, permítame entonces aquí agregar una nueva página para escribir entonces las ecuaciones. Entonces aquí las ecuaciones entonces la primera ecuación que nos quedó fue 3, bueno, hagámoslo con color negro, 3 más J4 factor de IM1, ¿sí? Menos J4 y M2, o sea que esto nos dio igual a 10 con ángulo de 0. Todos esos son voltajes para que lo tengan ahí presente. Listo. La otra ecuación que nos dio fue 2 menos J4, eso es IM1 más J2 y M2, o sea que esto nos dio igual a 0. Resolver eso pues es muy sencillo, porque la ecuación pues es realmente sencilla. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, tenemos esta es nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2, ¿no? Por lo que entonces despejando 2, ¿cierto? Y reemplazando en 1, bueno, despejando en 2 despejando en 2, por ejemplo, despejemos uno sencillo, por ejemplo IM2, despejando en 2 a IM2 y reemplazando en 1, se tiene 2 puntos. Entonces fíjense que aquí tendríamos que IM2 es igual a ¿qué? A 2 menos J4 y M1 sobre J2, ¿sí? Sobre J2. Claro, pues lo que hicimos fue pasar al otro lado. Pero entonces aquí nos daría un menos, ¿no? Porque cuando lo paso al otro lado, entonces aquí me daría un menos. Listo. Para indicar que ese es un menos, ojo. Claro, paso al otro lado del JM2, o si no, entonces carguémoslo aquí. Pues porque cuando paso al otro lado me da menos JM, menos J2 y M2, y entonces ahí ya puedo hacer el recambio y estaría bien. Listo, esta ecuación sería como una ecuación 3 que vamos a reemplazar en ¿dónde? Vamos a reemplazar en la ecuación original, o sea, sustitución. Entonces aquí sería 3 más
J4 y M1, todo esto va con la misma variable, menos J4, factor de quién, de 2 menos J4 sobre menos J2, y esto es I M1, ¿no? Esto nos da en teoría 10 con ángulo de 0. Aquí se produce una ecuación nueva y esa nueva ecuación pues nos va a llevar a ¿qué? A otra ecuación, ¿no? Pues para este caso aquí nos daría 3 más J4 y M1 fasor menos, fíjense que aquí entonces tenemos menos J, con este menos se me va, por eso me da 1, y el 4 con el 2 me daría entonces 2, por lo que entonces aquí me daría más 2 factor de 2 menos J4 y M1, y esto es igual a 10 con ángulo de 0. Listo, corriendo un poquito aquí el tablero. Entonces fíjense que aquí tengo, puedo volver a factorizar, sería 3 más J4 más 2 por 2, 4, ¿sí? Y aquí me daría menos J8, y todo eso es factor de I M1, y esto es igual a 10 con ángulo de 0. Listo, hacemos la respectiva operación. ¿Qué operación nos da ahí? Pues entonces es sumar lo que se puede sumar. Para este caso entonces nos daría 7 y el menos J, entonces aquí nos daría más, perdón, aquí nos daría menos porque es superior, menos J4. Esto nos daría I M1, y esto es igual a 10 con ángulo de 0, ¿sí? 10 con ángulo de 0. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues finalmente esto nos da que I M1 es igual a 10 con ángulo de 0 sobre 7 menos J4. ¿Listo? Entonces esto ya se resume a un tema de cálculo mediante funciones polares que hemos visto, fasores, vectores, y entonces ya nos daría un resultado. Bueno, entonces para poder resolver esto, ustedes pueden hacerlo mediante lo que aprendimos en los ejercicios pasados. Aquí yo lo voy a mostrar utilizando la calculadora, ya no vale la pena estar gastando tanto tiempo haciendo esos cálculos, para eso tenemos la calculadora. Entonces aprovecho entonces para mostrar la calculadora, y la calculadora entonces aquí que tenemos en este momento nos va a permitir hacer ese cálculo. Bien, entonces para los que de pronto no tienen idea, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra calculadora en modo, me imagino que ustedes deben estar en modo 1, entonces ahora lo que tienen que hacer es colocar en modo 2 para que quede en modo complejo. ¿Por qué en modo complejo? Porque nosotros necesitamos hacer un análisis fasorial, y los fasores son equivalentes a tenerlo en modo complejo, ¿no? Ya sabiendo eso, entonces aquí hay dos formas de introducir los complejos. Una de forma fasorial, es decir, una de forma, acuérdense que esa es de forma polar, ¿no? Y es con ángulo de 0, es ángulo y magnitud y ángulo. Mientras que el de abajo es de forma rectangular. Afortunadamente, pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer esa transformación. Si quieren pueden transformar este número de 7 menos J4 en forma rectangular y transformar la forma polar, ¿no? Y hacer la división, queda mucho más fácil, ¿sí? O la otra es transformar el de arriba en forma rectangular y hacer la división, que no queda tan fácil, pero pues se puede hacer. Listo, eso ya se los dejo a ustedes para que lo experimenten. Yo lo voy a hacer de forma directa. ¿Cómo lo voy a hacer de forma directa? Fíjense que aquí yo tengo 10,
¿Y cómo hago para colocar el ángulo? Coloco aquí un shift y aquí hay un ángulo que me va a permitir entonces hacer eso. Aquí le coloco entonces 0, 10 con ángulo de 0, aunque si yo hubiera colocado 10 ya es suficiente, porque el 10 se asume como un ángulo de 0, o en este caso la calculadora lo asume. Dividido, abro paréntesis porque voy a encerrar un número complejo, entonces en este caso sería 7 menos, para este caso sería 4 por i. La ingeniería, la tecla ingeniería se convierte ahora en una tecla de ¿qué? De complejo, ¿sí? Y fíjense que aquí yo escribí 4i, es cierto, hay algunos libros que colocan J4, por ejemplo el Dorf, él coloca J4, hay otros libros que colocan por ejemplo 4 por J, ¿no? Pues es la misma cosa desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero la calculadora le reconoce a ustedes es 4i, ¿sí? No les va a reconocer i4, ¿bien? Ya después de que hagamos eso, hacemos un igual. Y fíjense que aquí tenemos un complejo en una forma muy particular, ¿sí? Tenemos un complejo en una forma muy particular. ¿Cuál es el complejo en una forma muy particular? Pues no sabemos aquí en qué está, si en rectangular o en polar, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar eso? Pues aquí tenemos 1.076, ¿sí? Pero entonces aquí con el shift le hacemos un igual, hacemos el recambio y obtenemos un cambio a la forma rectangular. Digamos, estamos visualizando tanto la parte real como la parte imaginaria, perdón. Es decir, si nosotros miramos nuestro resultado, regresando para hacer nuevamente la explicación, eso que nos dio ahí en la parte inicial es 1.076, ¿sí? Bueno, aproximadamente. Y si nosotros le damos shift igual, nos estaría diciendo que es más J 0,615. ¿Y esto en qué está? Pues en amperios, porque es una corriente, ¿no? Pero fíjense que esa es la forma que, esa es la forma rectangular. ¿Cómo hago para pasar a la forma polar? Para mí también aquí es shift y aquí en donde dice, mire, aquí en la parte dice polar, entonces yo le digo aquí un más y aquí me está diciendo, o sea, yo le digo shift más y aquí me está diciendo que lo anterior, ans, es como si fuera lo anterior, pásemelo a forma que a forma polar y yo le doy un igual acá y entonces me entregaría magnitud, para este caso particular me entregaría entonces 1,240 con ángulo de, ¿y cómo hacemos para hacer el cambio del ángulo? Shift igual con ángulo de 29.74 grados. Ahí se los entregaría en grados porque la calculadora, si ustedes se dan cuenta aquí, está en grados, degree, grados. 1.240, bueno, con ángulo de 29.74. ¿Listo? Permítanme un segundo, corro aquí la calculadora para que no tape. Mira, aquí me 1.24 con ángulo de 29.74. Entonces recuerden, shift igual, y así lo vamos a estar haciendo con la calculadora. ¿Listo? Finalmente encontramos la corriente de malla, que es 1.24 con ángulo de 29.74. Muy bien. Siguiendo con el ejercicio, porque todavía no lo hemos acabado, nos falta encontrar la corriente de malla de 2, ¿no? Corriente de malla 2 para este caso particular, ¿no? Entonces, fíjense que si yo ya tengo que la corriente de malla fasorial 1 es igual a 1.24, ahí me dio 24.0, bueno, no recuerdo exactamente, con ángulo de 29.74 grados, esto en amperios. Pues nosotros recordamos la ecuación que estábamos haciendo anteriormente. Permítanme, miremos la anterior y recordemos que esta que teníamos acá, fíjense que esta que teníamos acá, la 3, era la expresión de IM, la corriente de malla 2,
en términos de la corriente de malla 1. Entonces pues simplemente aquí la vamos a reemplazar. La vamos a reemplazar. Permítame borrar acá porque eso forma parte de otra parte del ejercicio. Entonces esta es la expresión y esta se supone que es 3, ¿no? Entonces ahora vamos a reemplazar esta en esta. Por lo que entonces, reemplazando, entonces esta que nos dio se supone que es ya la ecuación 4, digamos la expresión 4, ¿sí? Entonces reemplazando 4 en 3 se tiene 2 puntos. Entonces para este caso particular la corriente de malla 2 va a ser igual a 2 menos J4 sobre menos J2 por, ¿cuánto nos dio? 1.24 con ángulo de 29.74 grados. Si hacemos ese análisis en nuestra calculadora, entonces hagamos ese análisis en nuestra calculadora, tendríamos lo siguiente. Entonces hagamos primero la división. Entonces fíjense cómo es que es 2 menos 4i, ¿sí? Dividido menos 2i, ¿sí? Esto es igual, fíjense que ahí ya hicimos la división y esto nos da en términos de rectangular, nos dio, fíjense que ahí si yo hago 2 o más i, ¿no? O sea, esto de acá, esto de aquí nos dio 2 más j o más i, bueno, en este caso. Luego tengo que multiplicarlo por 1.24 con ángulos de 29.74, ¿no? Grados. ¿Cuánto nos da eso? Entonces aquí ahora yo tomo la calculadora y le digo porque ya sé que el anterior es un rectangular, no importa, o sea, lo que me haya dado antes lo voy a multiplicar ahora por 1.24. Entonces aquí le doy 1.24 y escribo aquí shift con ángulo, ¿sí? De 29.74. Él lo asume automáticamente como grados, ¿no? Y aquí le doy igual. Fíjense que aquí la respuesta me la va a dar en rectangular, porque la calculadora está configurada para que me la dé en rectangular, ¿sí? Shift igual, ¿sí? Miren, shift igual. Entonces en rectangular esta cosa me va a dar 1.5382 más, creo que nos dio más o menos, no estoy seguro, shift menos algo más, perdón, j 2.30 69, ¿sí? Estos son amperios. Pero si nosotros hacemos la transformación a polar, recuerden que es shift y hacemos más y le damos igual, entonces nos va a dar 2.77 27 con ángulo, y aquí le digo shift igual, perdón, shift igual con ángulo de 56,30 grados, y estos están amperios. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, como todo ejercicio, un estudiante debe concluir siempre un ejercicio diciendo: por lo tanto, las corrientes. Bueno, aquí me falta hacer algo porque, bueno, vamos, para estos casos particulares, yo dije que la corriente, entonces la corriente de malla era diferente a la corriente del circuito, ¿no? Porque yo especifiqué una variable distinta. Para este caso debía haberlos dejado igual, pues porque son iguales, ¿no? Sino que si yo quiero, por ejemplo, hallar
la corriente que pasa entre I1 y 2 pues finalmente también va a ser la resta, entonces es la misma cosa. Por lo tanto, como la corriente de malla 1 es igual a la corriente 1 y la corriente de malla 2 es igual a la corriente 2, entonces, ¿cierto? I1 es igual, I2 es igual. Entonces, ¿cuánto nos dio? I1? I1 nos había dado 1,24 con ángulo de 29.74 grados y esto es en amperios. Luego nos dio 2,77 con ángulo de 56.30 grados y esto es en amperios. O sea que aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Listo? Bien, entonces es una de las formas de hacer un circuito, de mirar cómo es que se encuentran las corrientes de cada uno de los circuitos, y ya con eso entonces tendríamos un ejercicio solucionado. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio, a complicarlo un poquito para tratar pues de aumentar pues la complejidad del circuito. Y entonces vamos a hacer entonces este de acá. Hagamos este de acá. Luego miramos otro un poco más complejo o un poco que tenga como combinaciones de los dos, digamos de técnicas de circuitos que hayamos hecho particularmente. Listo, entonces el siguiente es el circuito. Entonces tengo una fuente de tensión, tengo aquí un resistor, en este caso de 10 ohmios, tengo aquí un resistor de 4 ohmios, tengo aquí un condensador de 1 milifaradio, ¿sí? Tengo aquí una fuente de corriente dependiente que es 2.5 veces voltaje X, y esto es fasorial, ¿no? Para que lo sepan, esto es voltaje fasorial X. Parece que yo hago el fasor con una B y con una rayita adicional. No significa que sea la única notación, ustedes pueden hacer una notación distinta desde que se entienda, ¿no? Aquí tenemos un condensador, en este caso es de 400 microfaradios. Aquí tenemos un resistor, que es de 3 ohmios. Aquí tenemos una bobina que en este caso es de 8 milihenrios, y aquí tenemos una fuente de corriente. Esta fuente de corriente alterna también. Vamos a mezclar análisis continuo todavía. Listo, creo que aquí tenemos ya todo. Aquí tendríamos entonces la fuente. Aquí todo nos lo entregaron en valores en el tiempo, ¿no? 120 coseno de 500 t. Bien, y la fuente, esto está en voltios, ¿no? Voltios. Y la fuente nos la entregaron como 10 seno de 500 t
más 30. Esto está en amperios. Muy bien, perfecto. No se nos olvida nada. Listo. ¿Quién es Bx? Pues el voltaje Bx fasorial va a estar acá. Bx fasorial, ¿no? Y lo que piden en este ejercicio es pues AYBX, ¿sí? AYBX. Voy a correrlo un poquito acá para que me quede dentro de la pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces el ejercicio es AYBX. Nos piden AYBX. ¿Cómo podríamos intentar resolver este ejercicio? Fíjense que hacer el análisis desde qué, de totazo es un poco más complejo a comparación de, por ejemplo, si lo hiciéramos desde un punto de vista de análisis fasorial. Primero que todo, eso es lo que hay que tener presente. Por otro lado, este ejercicio también vamos a resolverlo mediante ¿qué? Mediante superposición, ¿no? ¿Sí? Resolvámoslo mediante superposición a ver qué nos dice, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un aporte de dos corrientes, de dos fuentes, una de voltaje y una de corriente, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, vamos a resolverlo por superposición. ¿Qué significa entonces por superposición? Como el circuito tiene características lineales, dado a que tiene fuentes lineales y elementos lineales, pues entonces la respuesta de las variables también va a ser lineal. Teorema de superposición y linealidad. Muy bien. Entonces, empecemos con la fuente de tensión, digamos el aporte de la fuente de tensión, por lo que entonces la fuente de corriente va a quedar entonces desconectada. Bien. Entonces para eso, circuito con solo fuente de tensión. Circuito con solo fuente de tensión. Muy bien. Entonces, ¿qué significaría eso? El circuito significaría que tendríamos aquí nuestra fuente alterna. Tendríamos acá nuestro resistor. Tendríamos acá nuestro otro resistor. Tendríamos acá el condensador. Muy bien. Tendríamos acá la fuente dependiente de corriente. Tendríamos acá el condensador que está en paralelo con la fuente de corriente dependiente. Tendríamos acá el resistor. Tendríamos acá la bobina. Y no tendríamos más. ¿Listo? Si transformamos entonces esos valores que están en el tiempo a valores de fasor, ¿sí? Valores de fasor, entonces aquí sería 120 con ángulo de 0 y esto está en voltios, ¿no? Una cosa muchachos que hay que tener presente a modo como de diferenciación, por así decirlo, algunos libros no utilizan los símbolos originales, sino utilizan, a veces he visto unos libros que utilizan esto y lo encierran en una cajita, ¿sí? Lo encierran en una cajita para indicar que esto ya no es un condensador, ya no es una resistencia, ya no es una bobina, sino que es una impedancia. Esa es una de las formas de hacerlo. La otra, lo encierran en una cajita. La otra es que quitan y vuelan el resistor y lo transforman ya a una cajita. Es decir, que este circuito que tenemos acá realmente está compuesto por elementos, cajitas que son impedancias. Fíjense que ahí ya no me interesaría si es un resistor, es un condensador, es una bobina, sino que es una impedancia, ¿sí? Eso es una forma de verlo. Para este caso, pues la idea, espero que no se pierdan, que en efecto estamos diciendo que aquí lo que vamos a decir es que cuando colocamos acá 10, estamos analizando de que es una impedancia capacitiva, perdón, es una impedancia resistiva que tiene pues 10 ohmios en este caso particular, ¿sí? Muy bien, excelente.
La siguiente, este resistor pues tiene 4 ohmios. Este de acá, como es un milifaradio, entonces ¿cómo sería la impedancia de esto? Sería 1, bueno, la impedancia capacitiva ZC es igual a 1, bueno, aquí sería menos J sobre omega C, o sea que esto es igual a menos J omega. ¿Cuánto nos da omega? Es de 500, ¿sí? ¿Y cuánto es C? 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? 1 por 10 a la menos 3. Si hacemos nuestros cálculos, o sea que sería 1 dividido 500 por 1 a la menos 3. ¿Qué pasó acá? Un segundo. 1 dividido aquí como a 500, perdón, por 1 ¿qué pasó ahí? 1 a la menos 3. Me está generando un error. Será por lo que está en modo complejo. Déjenme ver nuevamente. Entonces aquí sería 1 dividido a 500 por 1 exponente a la menos 3. No, entonces debe ser el tipo del menos, porque eso también puede pasar, ¿no? Que no lo reconoce como si fuera menos 3, sino lo reconoce como si fuera un menos y no tendría sentido. ¿Cuál es el menos que utilizan acá? Si mal no estoy, debe ser este. Hagamos el análisis. 1 dividido 500, se me fue un 0, 500 por 1 a la menos 3. Esta calculadora es una loquilla, claro, en efecto. Nos dio el 2, en efecto nos da 2, o sea que quiere decir que la impedancia aquí es de menos J2, o sea que esto de acá es menos J2. ¿Listo? Los 8 milihenrios, entonces va a ser 8 por 10 a la menos 3, 8 por 10 a la menos 3 por 500. Entonces hagamos ese cálculo, ya ustedes más o menos creo que lo entienden. Entonces aquí sería 8 a la menos 3, porque son milihenrios, por 500. ¿Y por qué 500? Porque es J omega L. Para este caso me daría 4. Muy bien, o sea que la impedancia aquí es J4. La otra pues es 3. Esto está en ohmios, ¿no? No se les olvide. Esto da 2.5 Bx, o sea que es este Bx de acá, el Bx fasorial, y este menos 5J, perdón, el menos 5J no, sino la capacitancia que tenemos allá. Si una nos dio 2, entonces esto nos daría 0.4. Si hacemos el análisis, entonces esto nos daría 1 dividido, entonces sería 500, los mismos 500 por 400 microfaradios, es decir, 400 a la menos 6. Ahora, ¿qué le dio? 1 dividido 500 por 400 a la menos 6. A ver, 5. Okay, listo, perfecto. Entonces esto de acá nos dio menos J5. Listo, esto está en ohmios. Listo, hicimos nuestra transformación del circuito. Ahora lo que necesitamos hacer es una técnica de análisis, ¿no? ¿Cómo podemos hacer análisis acá interesante? Pues fíjense que aquí podemos hacer o establecer dos puntos para hacer un análisis nodal.
¿Listo? Entonces con ese análisis nodal podemos establecer nuestras ecuaciones de circuito y encontrar las ecuaciones. Bueno, entonces permítanme un segundo, hago la copia del circuito. Control C. Vamos a la siguiente página. Muy bien. Excelente, listo. Entonces ahora sí tenemos aquí nuestro circuito y lo que vamos a hacer entonces es un análisis nodal, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería entonces nuestro nodo de referencia? Para este caso nuestro nodo de referencia. Tendríamos nuestro nodo de referencia, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, si hacemos análisis nodal, fíjense que este que tenemos ya es conocido, ¿no? Este nodo de acá ya es conocido. Pues es un nodo de dos terminales, pero es conocido, ¿no? Es 120. Este nodo que tenemos acá es parcialmente conocido porque no sabemos cuánto es, ¿no? ¿Sí? Listo. Listo, entonces empecemos. Hagamos análisis nodal en A, en el BA, en este caso, que fue la anotación que colocamos. Entonces, análisis nodal en BA. Aquí es fasorial, ¿no? También, que todo se transforma en fasor, ¿no? Entonces quiere decir que necesito ya las corrientes que están entrando al nodo y saliendo, ¿no? Si definimos una dirección, pues esta corriente de acá estaría entrando, ¿no? Si definimos una dirección, esta estaría, por así decirlo, saliendo. Si definimos una dirección, esta estaría, por así decirlo, saliendo y esta también estaría saliendo, ¿sí? Puedo mirarlas así, puedo mirarlas como yo quiera, eso depende de cómo ustedes analicen, ¿no? O puedo mirar todas saliendo o puedo mirar todas entrando, no es problema. O sea, lo importante es reconocer que si ustedes dejan una convención, entonces pues la respeten, ¿no? ¿Sí? Bien. A modo de comodidad, creo que voy a dejar por convención que todas estas estén en esa dirección, ¿no? Sí, simplemente por convención. Porque pues finalmente mire que todas las coloqué saliendo, entonces me va a quedar más fácil que todas estén sumando y no tengan ningún inconveniente en ese sentido. ¿Listo? Entonces aquí sería el nodo menos el nodo inicial por donde entra la corriente menos el nodo donde termina el resistor en este caso particular. Para este caso entonces sería el voltaje fasorial menos en este caso 120, ¿no? Aquí voltaje A menos 120 sobre yo estoy tratando de encontrar la corriente, ¿no? Para este caso, ¿qué hubiera pasado si yo la coloco al contrario, ¿no? Es decir, si la corriente la coloco así, pues entonces como la flechita estaba entrando por el más, o sea, si yo la hubiera colocado como la coloqué acá, entonces ahí debería ser 120 menos voltaje A, ¿sí? Pero como la flechita la coloqué entrando hacia el otro lado, por eso es que coloco BA menos 120. Por eso es que digo que no importa cómo yo lo coloque, pero lo importante es respetar las polaridades y las convenciones. ¿Listo? Sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque con la diferencia de potencial que existe en este resistor de 10, yo puedo calcular esa corriente. Más, ¿qué corriente seguiría? Miremos entonces esta que tenemos acá. En este caso sería BA, porque fíjense que aquí tenemos el voltaje BA, porque es la diferencia de esta menos la referencia, porque fíjense que aquí el próximo nodo acá va a ser este. Digamos que sí, aquí hay un nodo, lo que pasa es que estas dos son como elementos que lo puedo considerar uno solo, ¿sí? Sobre
en este caso, ¿quién va a ser? La impedancia en efecto que se ve ahí, entonces sería 4 menos J2. ¿Listo? Ya sabemos que este voltaje de referencia lo asumimos como 0. Usted puede asumirlo como se le dé como se le antoje, ¿no? Como se le dé la gana. Iba a decir eso, pero bueno, ya lo dije. Más, para este caso particular, la corriente que viene acá pues es 2.5 Bx, ¿no? Ya en este caso, esta Bx también es fasorial, ¿no? Bx fasorial. Más, fíjense que aquí entonces entra esa. Entonces como entró por el menos, entró por acá, perdón, yo la definí así, más menos, entonces es la diferencia de BA menos BB sobre la impedancia que es menos J5, y esto es igual a 0. Leyes de Kirchhoff de corriente. Muy bien, eso sería análisis nodal en qué, en A, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería en B? Sí, pues si queremos hallar una posibilidad de ecuación, entonces para este caso debería encontrar eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sigue acá? Entonces, análisis nodal en BV. Análisis nodal en V sub B. En este caso al contrario, V sub B. Entonces, ¿qué tendríamos? Lo mismo, si definimos las corrientes, vamos a hacer estas que salen ahí, ¿verdad? Las que salen ahí. Esta que entra acá y esta que entra acá, ¿no? Pues finalmente es una de las formas de verla, ¿no? Bien, pero fíjense entonces la diferencia del anterior, ¿no? Miren que aquí están entrando 2 y está saliendo 1, por lo que entonces tengo que colocarle una referencia de menos a algunas, ¿sí? Las que entran las vamos a dejar positivas y las que salen las vamos a dejar negativas, o viceversa, ¿no? Puedo dejar las que entran negativas y las que salen positivas, o dejar, como les había dicho en alguna clase, que la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen, ¿no? Cualquiera de las dos es válida en este caso. Bien, y desde el punto de vista de análisis nodal, entonces empezamos. Fíjense que aquí entra 2.5 Px. 2.5 Px. Entra esta, más, fíjense que entró ¿qué? Entró esta de acá, y aquí como entró por el más, ¿sí? Entró por el más, entonces aquí la referencia va a ser bueno, aquí como para evitar de pronto ese inconveniente de la referencia, porque aquí se cambió de nodo, ¿no? Aquí la cosa es que como se cambió de nodo, entonces al cambiarse de nodo, la referencia también tiende a cambiar, ¿no? Bueno, pues para este caso particular tendríamos que déjenme pensar cómo lo podríamos aplicar ahí. Sigamos lo que nosotros estamos haciendo, de que esto entre por más y se siga respetando ahí el signo. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí para mantener una sola notación, entonces entró por más, luego entonces la corriente que viene acá realmente va a ser ¿quién? BA menos BB sobre menos J5, ¿no? Menos J5, ¿sí? Que es la que viene acá. Fíjense que entró acá, porque si lo hubiéramos colocado al revés, entonces primero, al ser al revés, tengo que colocarle menos acá, porque la corriente, yo definí que las que entran son las positivas y las que salen son menos, pero al sacarla de acá también tendría que haber colocado que BB menos BA, ¿sí? Entonces por eso es que hice ese cambiecito, para que quedara más fácil ahí. Muy bien, o bueno, digamos que por eso tomé la decisión de mantenerla así, que esta es la que entra así, para que entonces este sea BA menos BB. ¿Listo? Y la última, que sería entonces BB, aquí sería menos, porque salió BB fasorial. Permítanme aquí un segundo,
subo que aquí no se ve en la pantalla, ahora sí. BB sobre, en este caso, 3 más J4. Y esto es igual a 0. Ok, muy bien. Y fíjense una cosa interesante. Tenemos entonces cuántas incógnitas. Aquí tenemos BA, 1. Tenemos BB2 y tenemos BX2. Aquí tenemos BX1, 2 y las 3. O sea que para poder solucionar esto necesitamos una ecuación adicional, porque si no, entonces no podríamos hallar no podemos encontrar el ejercicio, ¿no? El valor de ese ejercicio, ¿listo? Entonces, ¿de dónde podemos encontrar el BX? En este caso el BX. Pues el BX, fíjense que el BX va a ser puede ser fácilmente encontrado respecto del voltaje BB, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, fíjense que entre estos dos puntos tenemos un potencial de voltaje facial BB y aquí tenemos el BX, ¿sí? Entonces esto de acá es como si yo tuviera dos resistores. Realmente no es como si tuviera dos resistores, pero sí tengo dos impedancias, y al tener entonces dos impedancias puedo encontrar lo que se llama un divisor de voltaje. Claro, acordémonos entonces del divisor de voltaje. El divisor de voltaje en este caso me están preguntando por BX, ¿sí? Como me preguntan por BX, entonces necesito saber cuál es la fuente, que en este caso es BB. Fíjense que aquí la referencia va a ser estos dos de acá, BB, ¿sí? Por la que yo quiero calcular, que en este caso es 3 sobre la suma de las dos que yo quiero hallar, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra otra ecuación que me sirve, ¿sí? Me sigue sirviendo, ¿no? Y ahí tenemos nuestra ecuación. Ya tenemos entonces las tres ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a proceder a organizarlas un poquito porque están como muy elevadas, ¿no? Entonces, muy abiertas, ¿no? Todavía. Entonces, organicemos la primera. La primera es BX fasorial es igual a 3 sobre 3 más J4 por B2. O sea que esta sería nuestra primera ecuación, ¿sí? Que sale de los análisis que estamos viendo. Muy bien. La otra ecuación, permítanme un segundo, hago el copy. La otra ecuación es esta que tenemos acá. Siguiente. Permítanme aquí, borro esto que no me interesa por lo pronto. Este de acá no me interesa. No me interesa como lo sombríe. Bien. Y por lo menos este de acá ya sabemos que es 0, ¿no? Pues el voltaje de referencia aquí es 0, por eso lo voy a eliminar, ¿no? Muy bien. Excelente. O sea que tendríamos aquí nuestra segunda ecuación, pero vamos a arreglarla un poquito porque pues es que está muy dispersa, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos BA acá y tenemos BA aquí. ¿Listo? Entonces, si dejamos esto como si fuera un único número, pues esto nos daría un décimo para esta parte de acá. ¿Listo? De aquí nos daría más 1 sobre 4 menos J2, ¿no? Y si lo dejamos de acá, pues este me daría menos 1 sobre J5. Y todo esto daría que BA, factorizado de BA. Y pues si lo sumamos, eso finalmente nos da un número, ¿no? Eso no hay tanto problema ahí. Nos da un número. Muy bien. Luego, para BB sería menos, solamente tendríamos esto,
y menos con menos da más, ¿no? Porque este menos de acá con este menos de acá me daría entonces 1 sobre J5 BB, ¿listo? Más 2.5 BX, no se me queda ninguno, y este 100 menos 120 sobre 10 me daría 12, esto es igual a 12, ¿no? Como es menos 100 menos 12, para el otro lado pasa como si fuera 12. Hagamos una reduccióncita, aprovechando entonces nuestra calculadora para tratar de reducir acá más. Y es lo siguiente, lo pasamos a modo complejo, recuerden, nos daría entonces un décimo más 1 sobre, y yo también puedo usar este, ¿no? Como si fuera un decimal, ¿no? 4 menos 2 por i, ¿no? ¿Sí? Menos 1 sobre, como para garantizar que quede completo, 5i. Ok, y esto nos da, uy, ¿será que es que no puedo usar esta división? Espérenme un segundo, entonces sería 1 dividido, quiero verificar, hasta donde yo sepa lo daba, ¿sí, no? Eso se puede usar. Entonces, ¿cuál fue el error matemático? A ver, o de pronto es que no me permite usarlo así con una suma de dos cosas. 4 menos 2 por i, a ver si es que es así. Ah, ya, no me permite usar ese de ahí. Bien, entonces usamos la división normal, ¿no? Entonces vamos a usar un décimo, 1 sobre 10, más 1 dividido 4 menos 2 por i, bien, menos 1 dividido 5i, 0.3, 0.3, ¿no? Si lo transformamos a complejo, a polar, esto nos daría 0.42 con ángulo de 45, ¿no? ¿Sí? Con ángulo de 45. ¿Cómo hacemos para convertir otra vez a rectangular? Entonces shift, aquí transformamos y da 0.3, 0.3. O sea que la ecuación aquí sería 0,3 más J 0.3, esto es un complejo, BA, menos J5, ¿por qué coloco J5? Pues para transformarlo todo como si fuera un digamos en línea, para evitar fraccionarios, más 2.5 bx es igual a 12, y esta de aquí es la segunda ecuación. Muy bien, entonces tendríamos la segunda ecuación. La tercera ecuación, miremos la anterior, es esta que tenemos acá. Permítanme copiarla. Esta es un poco más fácil, más corta. Un poco más fácil, más corta. Desplacemos aquí. Y en este caso particular, esta de acá pues no me interesa. Esto lo que trataba de hacer ahí era como hacer un encerramiento. Bueno, y aquí tendríamos algo muy parecido, pues entonces aquí sería 1, bueno, aquí si lo hacemos de una vez, fíjense que el BA sobre el menos J5, entonces me da 1 sobre menos J5, pero ese menos es como si yo tuviera que un J sobre 5, ¿no? O sea, un quinto, que eso es equivalente a 0.2, ¿no? 0 J 0,2, ¿listo? De BA, claro, porque tenemos aquí solamente BA. Para BB sí sería, miren, entonces es como si yo esto, menos con menos da más, ¿sí? Y cuando está abajo me daría menos, entonces es como si tuviera menos J5 más 3
más J4, y entonces aquí nos da menos, con este menos nos da más, o sea que aquí puedo factorizar el menos, y aquí nos da BB más 2,5 BX es igual a 0, ¿sí? Ahora miento, aquí me faltó algo, aquí me comí algo más, que me faltó algo, ¿no? Si es cierto lo del análisis que les dije, aquí me da menos, abro paréntesis, entonces me da J5, pero entonces aquí no sería 3 más J4, ¿no? Sería más 1 sobre 3 más J4. Ojo, claro, porque es que el J5 es el que ya hemos convertido, ¿no? Y aquí nos daría BB más 2,5 BX es igual a 0. Muy bien, súper. Ahora, ¿cuánto nos da J5 más 3? Bueno, eso que tenemos ahí. Calculadora. Hacemos nuestra calculadora. Ya que esto nos daría 5i más 1 partido en 3 más 4i. Da 0.12, 4.84. O sea que esto daría 0, J 0.2, BA menos, nos da positivo ambos, 0.12 menos, y aquí nos dio J 4.84, creo que es, sí, J 4.84, ¿sí? Y esto es BB, o sea, vamos a dejar el menos acá y voy a colocar aquí un más para indicar que esto es positivo, ¿sí? Más 2.5 BX fasorial es igual a 0, y esta de aquí es nuestra tercera ecuación. ¿Listo? Excelente. Muy bien, entonces tenemos las tres ecuaciones, y con eso entonces podemos hacer el cálculo que nos corresponde. Entonces tenemos el resumen de las ecuaciones, y con eso entonces podríamos encontrar un voltaje BA un voltaje BB y un voltaje BX, ¿no? Pues ahí nos podríamos calcularlo sin problema. ¿Listo? Bien, el objetivo no es resolver el sistema, porque pues para eso están pues las calculadoras gráficas, sino expresar las ecuaciones y cómo se podría encontrar el valor de eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Pues si ya tenemos el circuito para la fuente de voltaje, ahora nos falta hacerlo para la fuente de corriente. ¿Cómo serían entonces las ecuaciones? ¿Sí? Es decir, ya no tendríamos acá lo que es el voltaje de la fuente, sino tendríamos en la corriente, es decir, el aporte de la fuente de corriente. Entonces, permítame un segundo, me devuelvo a copiar el circuito. El circuito era ¿cuál era el circuito? El circuito, ok, era este, ¿no? Sí, es este, correcto. Entonces vamos a copiarlo. Control C. Nos vamos entonces a la siguiente página y vamos a hacer entonces el copy paste acá. Ok, entonces aquí ya el circuito no va a ser ¿qué?
no va a ser la fuente de voltaje, sino la fuente de corriente. Y recuerden que las fuentes de voltaje, cuando las apagamos, lo que hacemos es hacer un cortocircuito, ¿no? Mientras que en el otro era un circuito abierto. Entonces para este caso este quedaría ya así. Fíjense que entonces ya el resistor queda en paralelo. Si seguimos haciendo la misma técnica de nodos, aquí seguiríamos colocando el B sub A fasorial y aquí tendríamos el mismo B sub B fasorial, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Pues la diferencia sería que ya no tendríamos un aporte de esta sino de esta. Permítanme aquí entonces recordar los valores de cada uno. Les voy a borrar los valores de capacitancia. Entonces aquí los valores, recordemos que era menos 5J, este valor de acá es menos 2J o menos J2, no importa, 4 ohmios, este valor de acá era 4J, esto está en ohmios, esto está en ohmios, esto está en ohmios. Muy bien, y pues vamos a expresar las mismas ecuaciones, pero desde el punto de vista de un aporte. Las ecuaciones serían muy similares, ¿no? Lo único que cambiaría acá es que vamos a tener ahora un aporte acá de la corriente y aquí ya no vamos a tener un aporte, ¿no? Fíjense que aquí entonces la corriente que entra por acá va a ser BA, ¿sí? Es decir, bueno, si tomamos aquí la referencia como esta que entra, o más bien asumiendo que es como esta que sale, o no, dejémosla en esta, como esta que entra, porque aquí, perdón, no, sí, como esta que sale, porque aquí tendríamos positiva el BA, porque si lo colocamos como entra, es decir, lo colocamos aquí más menos, si esta entra, entonces sería 0 menos BA, ¿sí? Entonces sería menos BA, pero para darlo positivo, dejémoslo entonces así como, vayamos por esta también de acá, vayámonos también por esta de acá, y le hacemos entonces a esta. Entonces aquí el BA, el primero entonces va a ser lo que les dije, análisis nodal en BA. ¿Sí? ¿Cuál es el análisis nodal en BA? Para este caso entonces sería BA sobre 10. No tenemos la fuente de 120, por lo que la referencia aquí es 0, ¿no? Esto aquí es 0. Listo. ¿Qué sigue? Tendríamos el mismo análisis, sería entonces BA sobre 4 menos J2. Tendríamos el mismo más BA menos BB sobre menos J5 o 5J más 2.5 BX. Esto es igual a 0. Eso sería análisis nodal en BA. Análisis nodal en BA de una vez, miren, si podemos, si tenemos el espacio para reducir, bueno, sí. Entonces aquí sería el análisis nodal en BB. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que el aporte aquí sería, bueno, hagámoslo realmente. Entonces tenemos la corriente que entra, para este caso particular, esta que está entrando, ¿sí? Esta que está saliendo, igual, esta que está entrando y esta que está entrando, ¿no? Esta tiene una dirección definida, ¿no? Muy bien, entonces aquí ¿qué sería? Sería 2.5, vamos en negrito, 2.5
bx fasorial. Aquí sería entonces más bb sobre 3 más j4, ¿no? Luego aquí sería más ba menos bb sobre, estoy diciendo que todas las que entran son positivas y todas las que salen son negativas, ¿no? Entonces aquí tiene que ser negativo, porque aquí es negativo. Todas las que entran son positivas y todas las que sí, correcto. Y aquí sobre menos 5j, menos j5. Y aquí sería más 10. Esto es igual a 0. ¿Sí? Ah, bueno, ojo con esto porque aquí tenemos un inconveniente. Nuestro análisis lo hicimos desde el punto de vista cosenoidal con la fuente, ¿no? Aquí tenemos que hacer nuestra transformación también a nuestro análisis, pero desde el punto de vista del coseno, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos 10 seno de 500t más 30. Entonces esto por definición por coseno, esto sería 500t, coger el más 30, y ¿qué es lo que hago acá? Tengo que restarle 90, ¿sí? Todo sale en amperios, por lo que entonces aquí va a ser 10 coseno de 500t menos 60 grados, amperios. Muy bien. Entonces aquí ya la tenemos en términos de coseno, y aquí entonces sería 10 con ángulo de menos 60. Claro, en efecto aquí faltaba eso porque ya aquí no es 0, ¿no? Sino aquí tiene un ángulo, es 10 con ángulo de menos 60. Aquí funciona igual, fíjense que tenemos el bb, y el bb pues en este caso el bx lo podemos calcular como 3 sobre 3 más j4 por el voltaje bb. Y aquí tendríamos entonces la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación listas para colocar en un simulador, perdón, en una calculadora, y poder encontrar el valor de ¿qué? De bb. Listo, entonces ¿cuál sería finalmente el qué? El resultado que uno encontraría en el final, ¿no? Entonces el experimento 1 ¿sí? Experimento 1, tendríamos un voltaje x 1, ¿sí? Nos da pues un valor, en este caso para que ustedes lo verifiquen, digamos, después de hacer los cálculos y todo eso, esto dio 120 dividido, esto da 40, 160, aquí da menos j, 160 voltios. Listo, este es el resultado de los experimentos. Y aquí el voltaje x2 me dio 68.57 no, mientras, permítame un segundo, no estoy equivocado, no tengo el valor del voltaje en el experimento 1. ¿Será que lo tengo por acá? Permítame un segundo. No, pensé que lo tenía calculado, no. Lo que sí tengo es el voltaje total. Ah, no, sí, realmente sí, perdón, sí, ese sí lo tengo. Qué pena. Disculpen ahí la confusión. Entonces bx1 me dio 68.57 con ángulo de menos 90. ¿Listo?
Y el BX2 ya sería que ustedes lo ingresaran en la calculadora. El BX2 me dio 62,19 con ángulo de menos 41,73. Ambos están aquí en voltios, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues es verificar esto. Este es el resultado de los experimentos, por lo que entonces por superposición, pues el total, el Bx total, por así decirlo, es igual al, aquí esto es fasorial, ¿no? Bx1 más Bx2, o sea que esto sería 68,57 con ángulo de menos 90 más 62,19 con ángulo de menos 41,73 grados, y esto nos da permítame un segundo, abro aquí la calculadora. Bueno, entonces aquí voy a sumar los dos, sería 68,57 con ángulo, aquí le doy con ángulo a 57, pero que aquí con ángulo de menos 90. Espera a ver si me lo toma así. Menos 90. Sí, me lo toma así. Porque es que con el anterior, con el exponencial, me colocaba error matemático. Más 62,19 con ángulo da menos 41,73. Entonces lo pasamos a polar y esto nos da 119,35 con ángulo shift, shift menos 67,11, y esto nos da voltios. Eso fue lo que me dio. Por favor verifiquen si en efecto pues la respuesta es correcta. Puede que me haya equivocado metiendo el dedo o expresando las ecuaciones, pero pues en general el ejercicio tiene que sería más o menos de esta forma, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto. Miremos ahora entonces otro ejercicio, a ver si nos alcanza el tiempo, pues ya llevamos 1 hora y media, para hacer otro tipo de ejercicio que involucre pues otro tipo de conceptos, ¿no? Entonces, miremoslo a ver. Perfecto. Entonces el ejercicio dice así: tengo una fuente, tengo aquí un resistor de 3 ohmios, un resistor acá, una bobina de 8 milihenrios, tengo una resistencia de 4 ohmios, tengo aquí un condensador de 500 microfaradios, tengo aquí un resistor de 7 ohmios y aquí tengo una fuente de corriente alternas, ambas. No se me olvida nada más. Listo, perfecto. ¿Cuáles son los valores de las fuentes de voltaje? 120 coseno de 500t. Esto está en voltios. Muy bien. Y esta, el valor es 120
seno de 200t más 60. Ojo con esto, fíjense que aquí tenemos dos valores de diferencia listo. Entonces aquí tenemos dos valores de frecuencia angular distinta. Fíjense que aquí la fuente es de 500 mientras que la otra es de 200, ¿sí? Aquí por lo menos tenemos más menos. Aquí tendríamos el voltaje aquí, bueno, aquí no es fasoreado porque estamos en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿listo? Y nos piden que hallemos el valor Bx en el tiempo. Entonces, wow, aquí tendremos un desafío porque fíjense que la frecuencia es distinta en ambos lados, ¿sí? Y aquí, si yo lo transformo en coseno de 200t menos 30, aquí serían amperios. ¿Qué fue lo que hice? Transformarlo pues a coseno, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues en este caso restarle 90, ¿no? Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué tengo que hacer acá? Obligatoriamente necesito hacer superposición porque no podría reemplazar el circuito ni siquiera. La impedancia aquí es distinta en ese sentido porque una aporta de 500 y la otra aporta de 200. Entonces, ¿cómo se haría ahí? Obligatoriamente había que hacerlo por superposición, ¿no? Entonces, por superposición, ¿cuál sería entonces el primer circuito? Miremos el más sencillo, que sería entonces eliminando la fuente de corriente, ¿no? Que sería entonces dejar abierta el circuito de ahí, ¿no? Y para este caso particular entonces tendríamos el siguiente circuito: más menos, tenemos aquí nuestro resistor de 3, tenemos aquí nuestra bobina, tenemos aquí nuestro resistor, tendríamos aquí nuestro condensador, ¿sí? Y este de acá sería entonces un circuito abierto, ¿sí? Nuestras variables van a ser entonces 120 con ángulo de 0, ya podemos pasarlo a fasor, 3 ohmios, aquí sería J4 ohmios. ¿Por qué J4 ohmios? Porque nuestra frecuencia es de 500 y la inductancia es de 8 milihenrios, ese lo hicimos anteriormente, ¿no? Este de acá nos da 4, el condensador es de 500 microfaradios, ya hicimos 1, entonces nos da menos J4 ohmios y esto nos daría 7. Y el voltaje que hay que calcular es acá, y este sería voltaje fasorial en el experimento 1. Ok, muy bien. Fíjense que aquí el resistor de 7 ohmios prácticamente desaparece porque no se ve influenciado por el sistema, ¿no? ¿Sí? Es decir, sale, no nos serviría ahí, ¿sí? No hay una corriente que pase ahí, por lo que entonces no tendría influencia del circuito ahí, ¿listo? ¿Y cómo entonces hallaríamos el voltaje Bx1? Voltaje Bx1, entonces como esta es la fuente, ¿sí? Y pues finalmente la fuente es como si fuera una suma de elementos que tenemos ahí, pues entonces sería por la que yo quiero hallar, que en este caso sería menos J4 sobre la que no quiero, sobre la suma de todas, ¿sí? Divisor de voltaje, que sería entonces 3 más J4, ¿sí? Más 4 menos J4 por el voltaje en este caso de la fuente, que para este caso es 120 con ángulo de 0, ¿sí? Claro, que fíjense que el voltaje que está acá en este elemento cae acá con una diferencia de potencial y finalmente pues ahí lo que tenemos, el voltaje X1. Entonces para este caso esta que tenemos acá, con esta se nos cancela y aquí nos daría entonces
menos J 4 sobre 7 120 con ángulo de 0. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ese fue nuestro valor. Bueno, aquí falta hacer algo, porque fíjense que aquí sería 120 por 4, eso nos da 480 sobre 7, y este menos J es lo mismo que tener menos 90, o sea que aquí haría menos 90, y como este menos 90 con el 0 se pueden sumar, pues entonces por eso es que nos da menos 90, y esto nos da voltios. ¿Cuánto es 480? Permítanme hacer el cálculo. 480 dividido 7, 68.57. O sea que esto realmente en decimal nos daría 68.57 con ángulo de menos 90. Muy bien, ese sería el BX1. Ahora, para el circuito 2, es decir, el experimento 2 en este caso, porque el experimento 2 es eliminar la fuente de voltaje y dejar la fuente de corriente, lo que vamos a tener es el siguiente escenario. Entonces es el siguiente circuito. Entonces tenemos un resistor, para este caso de 3 ohmios. Tenemos aquí una bobina. Para este caso vamos a calcular ahorita la impedancia, porque la impedancia cambia, ¿no? ¿Por qué cambia la impedancia? Porque omega cambió, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro condensador, que tampoco sabemos cuánto es por el momento, y esto nos quedó así en corto porque aquí la fuente de voltaje pues es así, ¿no? Listo. Y aquí tenemos un resistor que en este caso es de 7. Fíjense que coloco yo de una vez los resistores porque de ellos sí no hay problema, porque pues de ellos sí la impedancia es la misma resistencia, ¿no? Y esto nos da 20 con ángulo de menos 30. Esto ya fue calculado previamente en el ejercicio anterior. Entonces, como tenemos nosotros una impedancia, ahora digamos la impedancia es diferente porque la frecuencia cambió, es de 200. Entonces para la impedancia, por ejemplo, de la bobina que nos dio previamente de 8 milis, entonces sería 8e a la menos, se me está disparando 8e a la menos, se me disparan 2, no sé por qué, 8e a la menos 3, que son los milihenrios por 200 en este caso particular. .6, o sea que este sería J, 1.6 ohmios, ¿no? Y el condensador, que es de 500 microfaradios, entonces sería 1 dividido, a ver, aquí sería omega c, o sea que sería 200 por 500, o sea que sería e a la menos 6, que serían 500 microfaradios. O sea que eso sería menos J10 ohmios, ¿no? Y aquí el voltaje del experimento 2, el BX fasorial, sería el que tenemos que calcular. Listo, entonces permítanme, quito aquí la calculadora. Y vamos a proceder a calcular entonces nuestro voltaje, sabiendo ahora que tenemos un aporte de la fuente
fuente de corriente, ¿no? Para este caso es muy sencillo calcularlo porque tenemos realmente un divisor de corriente, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aquí la corriente viene desde acá y es la misma, o sea, 20 pasa por este resistor y ya nos daría 20 con ángulo de menos 30, ¿sí? Pero partiendo de acá se divide, una se divide para allá y la otra se divide para allá. Entonces, ¿cómo es el divisor resistivo? El divisor de corriente, perdón. Entonces, la corriente, para este caso, vamos a llamar esta corriente I2 y esta corriente I1, ¿sí? Entonces, la corriente I2 es por la que no quiero hallar, es decir, la corriente que sería 20 con ángulo de menos 30, por la que no quiero hallar, para este caso particular es I1, es 3 más J, o sea, si lo asumimos como una impedancia completa, ¿no? J1.6 sobre la suma de todo, que en este caso sería 3 más J1.6 más 4 menos 10 menos J10. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es como si yo estos dos los tomara como si fuera una impedancia, ¿no? Finalmente eso es una impedancia. Y estos dos los tomara como si fuera una impedancia, ¿sí? Por eso es que puedo hacer eso. De hecho, particularmente la ley de división de corrientes dice que, por ejemplo, si yo tengo una I2, esto sería entonces a la I de la fuente fasorial por la impedancia que no quiero hallar, que en este caso es Z1, sobre la suma de las dos, Z1 más Z2. Por eso es que estoy haciendo esto, ¿no? Y por eso es que puedo hallar rápidamente la corriente I2. Bien, excelente. Ahora, ¿qué sigue? Pues tratemos de encontrar un valor de esto. Entonces 20 con ángulo de menos 30. Y aquí entonces esto nos daría 3 más J1 más J1.6 sobre 7 menos J8.4, ¿sí? Ok, muy bien. Si esa es la corriente, si esta es la corriente I2, pues el voltaje Bx2 fasorial es igual a esa por la impedancia, ¿no? ¿Sí? O sea, sería 20 con ángulo de menos 30 por 3 más J1.6 sobre 7 menos J8.4 por el valor en este caso que sería menos J10, ¿sí? Si hacemos ese cálculo que tenemos ahí, ese cálculo nos dio 62.19 con ángulo de menos 41.73. Ustedes verificarán, lo escribo bien acá, es que está muy cortico. O sea que el Bx2 es igual a 62,19 con ángulo de menos 41.73. En este caso son voltios. Muy bien, perfecto. Y tendríamos acá ya nuestro voltaje en el experimento 2. Fíjense que este voltaje del experimento 2, la fuente, es el aporte de la fuente de corriente, ¿no? Finalmente, el voltaje X total, bueno, aquí voltaje fasorial total, es igual al voltaje en el experimento 1 más el voltaje en el experimento 2, y a nosotros nos dio 68.57 con ángulo de menos 90 más 62.19 con ángulo de menos 41.73, o sea, hace que esto es igual a bueno, hay que tener presente una cosa acá.
Ustedes dirán que eso se puede sumar así como así, y la respuesta es no, no se puede sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Porque esta que tenemos acá viene de una omega igual a 200, y esta que tenemos acá viene de una omega igual a 500, por lo que entonces ahí no la podemos sumar debido a que la misma frecuencia no son la misma frecuencia. Entonces, para escribirlo ya en el tiempo, voltaje total en el tiempo sería 68.57, como venimos de una función coseno y como la velocidad angular es de 500, entonces esto me da 500 menos 90, ¿sí? Más 62.19 coseno, como venimos de una de 200t, entonces colocamos 200t menos 41.73, y aquí entonces esto nos daría voltios. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces estamos teniendo los resultados de la función completa, teniendo presente entonces para este caso particular, los dos aportes de las dos fuentes. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente en este caso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Creo que con estos ejercicios por el día de hoy podemos dejarlo así, para que podamos avanzar luego a unos ejercicios que tengan o que mezclen Thevenin, y pues ya para empezar con el concepto de potencia. Entonces creo que por hoy lo podemos dejar así. Agradezco entonces la atención a su presentación, y pues cualquier cosa estamos aquí en contacto. Muy buenas tardes, muchas gracias.